Buenas tardes a todos. En nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Ambra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida a este taller clínico llamado Las intervenciones del analista, de la angustia al síntoma y el fantasma, dictado por el licenciado Eduardo Urbach. Eduardo es miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, docente de la Cátedra Clínica Psicoanalítica de la Facultad de Psicología, autor de los libros El manejo de la transferencia y saber hacer frente a los ataques de pánico y abordaje clínico desde la perspectiva del psicoanálisis. También es docente y supervisor en Centro 2. Le damos la palabra, licenciado. Gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes para todos, según hayan ya almorzado, ¿no? A ver, hago una pregunta primero, por lo menos los que están acá, estuvieron en la reunión que estuvimos hace 15 días, ¿no? Porque hoy voy a retomar cuestiones de ahí. Háganme una señita que sí, estuvieron. Buenísimo, bueno, porque entonces vamos a poder avanzar. Como les había anticipado, vamos a retomar el caso hoy, pero desde tres herramientas conceptuales que vamos a repasar, que son dos freudianas, la del Fordá y Pegan a un niño, y la referencia de alienación-separación en Lacan, tal como él la toma entre los seminarios 14 y 15, el de la lógica del fantasma y el de Lacan. Cuando ayer me puse a repasar un poquito lo que iba a plantear hoy, me encontré con que me había olvidado de un montón de aristas del caso. Entonces dije, bueno, más vale que las repase y las repasemos juntos un poquito para poder avanzar. Entonces les recuerdo rápidamente solamente las cuestiones principales. ¿Se acuerdan que era el caso de una mujer 20 y pico de años, creo que tenía 25 en ese momento, a la que habíamos llamado Patricia? Yo había comentado lo que había pasado en los inicios del análisis y donde se había aislado como significante de la transferencia, ¿recuerdan? El significante perdida. Entonces, perdida ya como significante pasaba a ser ella pasa a ser de que se pierde en el camino al consultorio. Bueno, estoy perdida, no sé quién soy, no sé por qué me pasa esto, ¿no? Pasa a ser un significante que la representa como sujeto para otro significante. Y finalmente ubicábamos perdida para la mirada del padre. El valor que tomaba para ella la mirada del padre, cuando ella quedaba perdida para esa mirada. Muy relacionado a su historia infantil, y a un padre que podía borrarse, así como tenía una enorme presencia, podía borrarse completamente, ella quedar borrada para él. Ubicábamos el lugar central del padre en su vida, entonces que se empieza a articular justamente como pregunta en relación a lo que ella trae sintomáticamente, ¿no? A este síntoma de cómo se va relacionando con los otros, porque recuerdan que decíamos, es un padre que te organiza la vida. ¿Estás buscando trabajo? Él te busca trabajo. Y ella hacía lo mismo. Tenía un rasgo de identificación. Ella va, te organiza, te consigue el trabajo. Este rasgo del padre, estos padres que te organizan la vida, de los que te dicen qué trabajo hacer, cuál está bien, cuál está mal, qué pareja tener, si le gusta o no le gusta el novio que tenés. ¿Se acuerdan? Entonces, si te acomodabas a este lugar, te ama, si no, te borra. Te borra de su vida, no te habla, te ignora, no existís para él. Te transformas en un objeto de una mirada que está, en la cual quedas caído, perdido para esa mirada. Bueno, más o menos a los 3 meses, repaso, aparece esta sesión a la cual ella llega terriblemente angustiada y que va a tener una primera
interpretación que calma provisoriamente, pero me pide una segunda sesión y al día siguiente tenemos la segunda sesión. Después de la interpretación, de las construcciones que hacemos en esas dos sesiones, la angustia devastadora, terrible que ella trae, se disipa y decíamos que era un momento muy importante desde el inicio de este análisis. Repaso lo que pasó en esas sesiones, ella llega contándome que la semana anterior terminó su relación con Néstor, ¿se acuerdan? Néstor era este muchacho con el que venía saliendo los últimos meses, al que ella dice que agredía sistemáticamente, y que se preguntaba todo el tiempo si lo tenía que dejar. Decía, él no es para mí. Bueno, hay algo de ese tiempo de trabajo, de análisis, que él hace decidirse y además que conoce a otro muchacho, a Pedro. Desde aquí que Pedro era un joven que, a diferencia de Néstor, que ya sabía que no contaría con la aprobación del padre, Néstor, Pedro sí. De Pedro dice que contaría seguramente con la aprobación del padre y que tiene rasgos muy parecidos a su padre. Pero recuerdan que tienen sexo y ella dice que siente que no hicieron el amor, dice que se sintió un objeto. ¿Mm? Después de algunas cuantas vueltas de la sesión, aparece la película que ella había visto la noche anterior como resto diurno, en la que ve una escena en la que hay una mujer que renuncia a su deseo para complacer a otro. Ella lo asocia con su madre, que dice que aceptó muchas cosas en su vida contra su voluntad para complacer al padre. Reconoce que cuando llegó Pedro, ella ya no tenía ganas de verlo, y que entonces yo le interpreto, les decía, una primera aproximación en esta primera sesión, en donde hago una interpretación en relación a que ella ya estaba tomada por algo de esta escena que había visto antes de que llegara, en la que de alguna manera se identifica a la madre y se posiciona durante el encuentro como la madre, al menos desde este rasgo que ella asocia en esta sesión, ubicándose como quien renuncia a su propio deseo para complacer al otro, ¿no? Ella se ubica así desde el principio como un objeto, se angustia entonces. Su angustia se despierta como señal del peligro del encuentro con, podríamos decir, el objeto incestuoso. Porque recordemos que este hombre, además, ella dice que tenía los rasgos del padre, y sería el que el padre aceptaría. Pero aparte ya va derecho a ocupar el lugar de la madre en su fantasía. Esto es lo que yo puedo interpretar hasta allí con los elementos que tengo. La angustia parece ceder levemente con esta interpretación, pero falta, falta lo que va a aparecer al día siguiente, que es justamente la historia del hermano y la cuñada, ¿se acuerdan? ¿Mm? Por eso la interpretación era correcta, pero muy incompleta. Doy por terminada esa sesión y al día siguiente, en la sesión siguiente, donde vuelve muy angustiada, y, y yo hago esta pregunta clave, que es si pasó algo a partir de lo cual ella empezó con estas agresiones sistemáticas con esto. Y ahí me dice que sí. Me dice sí, con el casamiento de mi hermano, ¿no? ¿Se acuerdan? Gran sorpresa para mí, para todos. Y ahí empieza a hablar de la relación especial con este hermano, y que el hermano se casa con una chica con la que arma una relación de pegoteo similar a la que tienen sus padres entre sí. Y ella asocia esta dependencia mutua entre ellos con esa desesperación, con la desesperación de la dependencia, con esa desesperación que le agarraba. ¿Se acuerdan cuando no encontraba a Néstor, cuando lo llamaba a Néstor 20 veces y no lo encontraba y él no le respondía? Entonces lo que empieza a aparecer como gran novedad es el valor de la cuñada. La cuñada en relación a los celos que se le despiertan, porque ella le quitó a su hermano, la cuñada le quitó a su hermana, pero también le quitó a su padre. ¿Se acuerda que aparece la cuñada como aquella que vino a usurpar el amor del padre y del hermano?
del hermano, obviamente, porque se casa con él. Pero después también del padre, que se acuerdan, les recuerdo que el hermano tenía una novia anterior, que el padre no quería. Le hace la vida imposible de tal forma este padre al hijo y a la novia y a la familia de la novia, que finalmente un día se hartan, o él se harta, se separan, bueno, y él conoce a esta otra chica que el padre sí aprueba. Y no solo el padre aprueba, ¿se acuerdan? Sino que esta chica había tenido una enfermedad que el padre también había tenido, y entonces el padre armó una relación muy especial con esta chica, diciendo que ella era la única que podía comprender lo que a él le pasaba, porque ella había sufrido una enfermedad similar. Entonces la cuñada, ¿se acuerdan? Aparece como aquella que se quedó con el amor del hermano y del padre, y esto a ella le da una furia descomunal. Furia contra su hermano también, pero la gran bronca es con ella, a quien ella reconoce que lo que desea es desenmascarar. Hay algo ahí de querer desenmascararla, mostrar que no es así como la ven, que en verdad lo que busca es que la quieran, y que si eso no sucediera, seguro que se volvería una fiera. Ahí es donde yo hago esta interpretación, barra construcción, les decía, tomo esto de que su fantasía era desenmascararla, y que seguro que si la desenmascara, se volvería una fiera, que también sería dependiente, porque el hermano corre y es incondicional con ella, y el padre de ella también está ahí como incondicional. ¿Se acuerdan que sintomáticamente aparecía esta cuestión de la incondicionalidad? Que ella esperaba de Néstor esta incondicionalidad, y cuando Néstor no le respondía inmediatamente un mensaje, ya entraba en un estado de furia. Bueno, seguro que tu cuñada también se volvería agresiva contra tu hermano si alguna vez él no le respondiera así de incondicionalmente. Entonces, bueno, yo le digo que lo que ella despliega es la puesta en escena con Néstor, ya que con Néstor ella despliega una puesta en escena comportándose furiosa con él cuando no está a su disposición. Entonces despliega su furia con él, desplazando la furia contra su hermano, pero también que ella actúa como ella fantasea que su cuñada actuaría, mostrándola como una abusadora desesperada. Esta mostración, esta dimensión del acting out, desenmascarándola de ese modo, denunciando. Es decir, en la interpretación le digo que ha hecho una serie de desplazamientos, y que cuando ella se pone furiosa, en realidad está haciendo el papel de lo que ella fantasea de cómo su cuñada se pondría si no fueran incondicionales con ella. Y le digo que esta cuñada vino a sacarle su lugar, y que su angustia se enlaza a la pérdida de Néstor, con quien ponía en escena la realización de recuperar ese lugar siendo como la otra. Bueno, la interpretación de esta escena hace desaparecer la angustia. ¿Se acuerdan? La angustia se fuma, se va de la sesión diciendo que tiene mucho hambre. Hasta aquí habíamos llegado, y nos planteábamos la pregunta de entonces, ¿por qué estaba tan angustiada? ¿Qué fue lo que la angustiaba tanto? ¿Y por qué cede la angustia? ¿Qué es lo que tramita la interpretación de la escena como para que se produzca una desaparición tan eh, contundente de la angustia que la quejaba? Bueno, hasta aquí habíamos llegado la vez pasada, y ahora vamos a hacer una breve introducción conceptual por estos tres elementos con los cuales vamos a volver a abordar el caso. Bien, la primera que vamos a tomar es Pegan a mí. Espero que lo hayan repasado. Vieron que Freud sitúa que pegan a un niño, o un niño es pegado, según la traducción,
es la frase detrás de la cual están otros dos momentos. El primer momento, el que iniciaría el movimiento, es el padre pega a un niño que no soy yo. Y después dice, el momento inconsciente, que es mi padre me pega a mí, que dice que es el momento que no hay recuerdo de esto, pero que mi padre me pega sería el modo en el cual se tramita mi padre me ama. Es el modo de hacerse amar. Entonces podemos decirlo de esta manera. Tenemos al padre que le pega a un niño que no soy yo. Entonces se arma allí una escena en la que imaginemos un escenario, un teatro. En el escenario está el padre pegándole a un niño que no soy yo, y yo estoy en la platea. Yo soy un ojo que está afuera. En la platea oscura soy un ojo que mira, un espectador que está afuera, fuera de la escena. La escena se juega en el escenario. Entonces, adentro de la escena está el padre y está ese otro niño. Yo estoy aquí mirando como mi padre pega a otro niño, entonces esto es un lugar angustiante. ¿Por qué? Porque estoy fuera de la escena, estoy excluido. Soy un objeto que está perdido. Entonces, ¿qué dice Freud? Dice, el sujeto se mete adentro de la escena, sustituyéndose al niño golpeado. Entra al escenario, se baja de la platea y se mete adentro del escenario y sustituye al niño golpeado. De este modo se separa de este lugar angustiante. Entonces, podemos pensar que el fantasma masoquista de Paliza, en este sentido, es una solución al desamparo. El niño que está angustiado, viendo cómo el padre le pega a otro niño, se monta sobre la escena y se ubica como cuerpo golpeado. Bueno, esto es también es una lectura que hace Lacan, no me pregunten en cuál de los seminarios, pero en alguno lo he leído. Me parece es una lectura muy interesante, y también la trabajamos en la cátedra, ¿no? Pensar, eh, pegar a un niño como un modo este, de solución al desamparo, a salirse de ese lugar angustiante en el que se está metiéndose adentro del seno. Y ahora mi padre me pega a mí, mi padre me ama. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se siguen hasta acá? Bien. Porque quiero pasar a la segunda referencia. Y la segunda referencia es la que Freud ubica más allá del principio del placer y que pasó a la posteridad como el Fordán. ¿Se acuerdan ustedes de Freud nos cuenta este jueguito del Fordán, el capítulo 2, más allá del principio del placer, cuando está intentando justamente ubicar que el principio del placer, a partir del cual él había organizado toda su teoría, no alcanzaba para comprender situaciones de la clínica. Y sitúa en este capítulo 2 este ejemplo en donde, observando a su nietito, va a ver que tiene una especie de carretel de hilo, atado con un hilo, es una especie de yo-yo. Y él tira ese carretel y cuando lo tira grita afuera, Ford, que parece ser que Nietito apenas sabía hablar y lo que decía era oh, oh, y cuando recogía el carretel, gritaba ta, ¿qué quiere decir? Acá, acá está, afuera, adentro. El juego de afuera, adentro. Lo tiro, lo hago desaparecer y lo recupero.
Entonces, al tirarlo, desaparece de su vista, queda del otro lado de la cunita, grita oh, y después cuando lo recoge y lo ve aparecer nuevamente, grita da. Pero entonces nos encontramos con un problema. Y es que Freud parte de un supuesto que lo limita conceptualmente. Freud parte de un supuesto que lo limita para interpretar la complejidad que está en la lógica de este juego, que es fundante de la subjetividad. Por eso es tan importante el juego de las escondidas. Todos los chicos tienen fascinación por el juego de las escondidas. Los chicos chiquitos que juegan a hacerse desaparecer en el no estoy. Es un juego fundante de la subjetividad. ¿Cuál es el supuesto del que parte Freud, que lo limita? Y es que Freud va a interpretar que el carretel representa a la madre. Entonces dice que el niñito hace activo lo que ha sufrido en forma pasiva cuando la madre se ausenta. Que él hace desaparecer a la madre y la hace aparecer nuevamente. Es decir, se adueña, pulsión de dominio, digamos así, se adueña de la situación que él sufre pasivamente. Entonces ahora se adueña, él hace activo, él hace desaparecer a la madre y tiene el poder de hacerla reaparecer. Podríamos decir, Freud registra la primera vez en la cual el niño, cuando la madre se ausenta, en lugar de angustiarse, juega. ¿Se entiende? Arma un juego. El niño, en lugar de angustiarse porque se ausenta la madre, arma un juego. Claro, Freud, que es muy astuto, no hace falta que yo lo diga, solito dice, pero hay un problema en esta forma en la que estoy pensando en la lógica del juego. Dice, algo no cierra, no se entiende. ¿Qué es lo que no se entiende? ¿Y por qué la mayoría de las veces su nietito tira el carretel, grita Ford y el juego se terminó ahí? No recoge el carretel. El da no aparece. A veces aparece Ford, pero muchas veces, dice, la mayoría de las veces lo tira y lo deja ahí. Entonces, él suponía que la satisfacción está en la reaparición, el poder de hacer reaparecer a la madre. Si solamente la satisfacción está en hacer desaparecer a la madre, hay algo aquí que no cierra. ¿Entienden? Freud no se contenta con respuestas fáciles. Y entonces uno se encuentra en el texto con que en una nota al pie, digamos entre paréntesis como apostilla, las notas al pie en las obras de Freud son muy importantes. ¿Por qué? Porque son cuando Freud pasa de autor a lector. Es decir, cuando él se lee a sí mismo en un momento posterior. Freud se hace lector de sí mismo y ahí agrega notas al pie. ¿Sí? Porque desde su enorme honestidad intelectual, Freud rara vez cambia ni una letra de su texto. Alguna vez ha cambiado alguna frase, alguna oración, pero insignificante. Lo habrán visto. Freud hace agregados, hace notas al pie, pero nunca cambia nada. Entonces las notas al pie son valiosísimas, porque incluso cuando de vez en cuando metió algún disparate, él mismo pone después en nota al pie, no sé qué quise decir ahí, ¿no? Aparecen ese tipo de comentarios, pero el disparate lo deja escrito. Lo que años después lee y dice, no sé qué quise decir ahí, pues, pero lo deja. ¿No? No se hace la aclaración, no sé, decir, hoy lo pensaría de otra manera. Bueno, ¿y qué no pone en nota al pie? Pone una nota al pie en la que dice de que esta lectura, de que el O era for y el da era la presencia,
afuera y adentro. El forte era, era la presencia, el da era, perdón, el forte era la desaparición afuera, y el da es la reaparición. Dice, esto se ve confirmado, porque un día cuando llego, dice, el nene le muestra un juego que inventó frente a un espejo. Parece ser que había en la casa un espejo que no llegaba hasta el piso. Entonces, el nene cuando estaba parado se miraba en el espejo y cuando se agachaba quedaba fuera del alcance de la imagen en el espejo. Entonces desaparecía el espejo, desaparecía su imagen. Y el nene jugaba a esto. Estaba frente al espejo y cuando se agachaba y desaparecía su imagen gritaba ¡Oh, Ford! Lo mismo que gritaba cuando tiraba el carretel y lo hacía desaparecer. Cuando hacía desaparecer el carretel gritaba ¡Oh! Cuando él se hace desaparecer a sí mismo, también grita ¡Oh! Dice Freud, había encontrado el modo de hacerse desaparecer a sí mismo. Bien, esto después Lacan lo retoma y sitúa como Freud, solito, ya con esta nota al pie, nos da la pista de que el carretel pensado como representando a la madre es un supuesto que lo limita. Es mucho más rico pensar el carretel como representando al propio niño. ¿Se entiende? Si pensamos al carretel representando al propio niño, lo que tenemos es el modo en el cual él, a través de un juego, logra representarse en un objeto que él hace desaparecer, pero que aún así existe, representado como la ausencia, como la falta del otro. Podemos decir, entonces, el carretel representa al niño en tanto caído de la madre. Si la madre es presencia respecto de este niño, podemos decir que lo es en el orden de los estímulos auditivos, visuales, táctiles, es decir, la madre lo toca, la madre le habla, la madre lo mira, el niño es objeto de la voz, de la mirada, del tacto. Podemos decir que para él la madre es un objeto que se separa de su cuerpo. La madre es una presencia. En el inicio, en la constitución del sujeto, el bebé existe en el orden de esa presencia. En ausencia de la madre, él cae de esa existencia, de ser objeto de esa presencia. Entonces, a través de este juego, por eso es tan importante, constitutivo de la subjetividad, en el O, en el forte, el bebé se nombra, se representa, aparece el orden de la representación. El bebé se nombra como caído de la madre. Pero ahí existe en tanto representado. Pasa a existir en el orden del significante. Se nombra a sí mismo como que fuera de la madre, existe. Bien, y aquí vamos a ir a la tercera referencia que quería traer hoy conceptual, que es la alienación y separación. Porque esto es lo que Lacan va a llamar operación de alienación. La alienación del significante. Nos va a decir que es una elección forzada, es como la identificación al falo, toda madre fálica, el niño está allí, existiendo como falo de la madre. Es una elección forzada, o elige ser el falo de la madre, o no entra a la estructura. Pero esta es la primera vuelta de la alienación. Después hay un separarse, no voy a tener tiempo de desarrollarlo, pero la dialéctica de la alienación-separación se juega en dos pisos.
¿Mm? Este primer piso que es la identificación al falo, después hay una separación. Para esto, los que lo quieran ubicar, está en el seminario 11 de Lacan, esta primera vuelta de identificación de la alienación está en el seminario 11, y después hay que ir al seminario 14 y 15, donde está la segunda vuelta, que es entre el punto en el cual allí se aliena el significado. Y entonces ya no es todo él, esto es solo una postilla que les digo, esto es muy útil para pensar en las diferentes maneras de intervención en la clínica, en las patologías graves, que en las neurosis clásicas. Cuando se juega, por ejemplo, para dar un ejemplo simple, eh, en la anorexia vera, donde eh, alguien deja de comer y se pone en juego su propia vida, su existencia, es un modo en el cual a través de todo su ser y su cuerpo, a punto de desaparecer, produce una falta en el otro. Allí en donde hay un otro sin barrar, él o ella va a ser aquello que le falta, aquello que produce una barradura en un otro que se le aparece completo, haciéndose desaparecer a sí mismo, pero al punto de morirse, estar a punto de desaparecer. Eh, Bueno, esto es una patología grave. Alguien que tiene el recurso de poder barrar al otro a través de un chiste, o sea, a través del campo del significante, a través de un mandarlo a pasear con, bueno, a mí me rebotea, a vos te explota, ¿no? Bueno, entonces ahí ya estamos en una separación a partir de un recurso neurótico, ¿no? Puede ser un síntoma, puede ser una histeria florida, una neurosis obsesiva, una fobia. Eso ya es un recurso del sujeto que no tiene los que están en el campo de las neurosis graves, adicciones, bulimias, anorexias, etc. ¿No? Neurosis actuales, ataques de pánico, en fin. Bueno, ahí se complejiza, pero no me quiero meter. Volvamos entonces al carretel y a la alienación-separación. Les decía, Lacan lo retoma. Sitúa como Freud nos da ya esta pista, pensando que el carretel representa al propio niño. Entonces, decíamos, la madre lo toca, la madre le habla, la madre es un objeto que se separa de su cuerpo, la madre es una presencia. Y en el inicio de la constitución del sujeto, el bebé existe en el orden de esa presencia. En ausencia de la madre, él cae de esa existencia, de ser objeto de esa presencia. Entonces, a través de este juego, el bebé se nombra como caído de la madre, pero ahí existe, como representado. Por eso decía, pasa a existir en el orden del significante, se nombra a sí mismo como que fuera de la madre existe. Hasta aquí llegué cuando hice la definición. Le decía, esto es lo que Lacan va a llamar operación de alienación al significante. Claro, porque como objeto de la madre, él no existe. Como objeto de la madre no existe porque es una parte de la madre, no existe, digo, no existe como sujeto. Para existir como sujeto, tiene que poder existir fuera de la madre. Para existir fuera de la madre, tiene que representarse como lo que existe en ausencia de la madre y como siendo lo que le falta a la madre. La madre no está. La madre se fue a la otra habitación. ¿Qué le falta a la madre? Le falta a él. Y esto lo pone en escena jugando, escondiéndose, agachándose, desapareciendo, haciéndose desaparecer a sí mismo. Bueno, me parece importante citar algo de esto, porque esto es lo que está en juego en la operación con la angustia, en la operación analítica que hacemos con la angustia. Vamos a tratar de articular ahora estos tres elementos. Vamos a volver sobre Pegan a un niño, a ver si podemos articular ahora algo de esto, de lo que veíamos con Pegan a un niño, con la dialéctica alienación-separación.
Ubiquemos acá el punto del recién venido al mundo. No lo llamemos todavía recién nacido, sino un recién venido. Un ser original, que es un ser sin sujeto, es un puro cuerpo. No es un cuerpo especular aún, que ya implica el paso por el significante. Podemos decir que es un cuerpo inanimado, porque lo que anima es el significante, es la palabra. Bien, a ver si me pueden seguir en esta lógica. Del mismo modo que con el nombre propio me inscribo con un significante del campo del otro, diciendo yo, ¿m? Yo soy Eduardo Urba. ¿De dónde salió Eduardo Urba? Del campo del otro. ¿M? Yo me alieno con ese nombre propio y me nombro yo. Es decir, uno se apropia de una partícula de la lengua que lo representa. Es decir, que en este punto original, uno, la alienación como elección forzada al significante que me viene del otro, ¿sí? Y acá articulamos el Fordá y ponemos falta, me represento como aquello que le falta al otro. Ese es el punto de partida. ¿Sí? Fíjense ustedes, ahora estamos en tiempos en los cuales empieza a ingresar a la clínica toda esta dimensión en la cual gente que quiere cambiarse el nombre, la discusión de si no se puede cambiar el nombre e incluso la identidad sexual, eh, desde qué edad, y hay toda una discusión ahora sí. Bueno, está en el tema de las propuestas políticas frente a las que estamos, sin modificar la ley, si alguien se podría cambiar el nombre siendo muy pequeño y el sexo, en fin. Están en juego todas estas cosas, que son verdaderos desafíos para nosotros como analistas de cómo reposicionarnos frente a toda esta problemática que tiene que ver con la subjetividad de nuestra época. Bueno, este punto en donde la ausencia del otro hace que uno caiga del lugar en el cual existo, ¿no? La madre se fue a la otra pieza, caigo. El bebé empieza a jugar. Se nombra como el que estando fuera de la madre existe. ¿Sí? Si todo va bien. Vamos a jugarlo teatralmente. Yo soy el que existo fuera de mi madre. Esto le permite que haya un significante que lo nombra, es decir, alienación. El sujeto como falta. Yo existo fuera de mi madre porque soy lo que le falta a ella cuando ella no está. Podríamos decir, el sujeto está allí tomando un valor equivalente a la falta. Bueno, estos son los momentos en que lamento no estar en situación presencial y con un pizarrón detrás en donde yo pueda armar un cuadro. Entonces, bueno, no, lo que encontré fue, pero no sé si se va a ver, ¿no? ¿Se ve algo esto? ¿Se ve? No se ve nada. Parece que no se ve nada. Bueno, este es el cuadro que originalmente arma Lacan, o es una síntesis de los distintos cuadros que va armando entre seminario 14 y 15, no lo puedo hacer acá, se los voy a ir contando muy esquemáticamente para poder llegar a donde quiero llegar. En este modelo, Lacan va a poner en el centro, va a decir acá está el recién venido al mundo. Y ese se tiene que alienar. Y en el punto de la alienación va a poner a la falta. Es decir, va a entrar a la estructura como falta. Y en ese lugar va a decir no pienso. Es el lugar del no pienso. ¿Mm? ¿Qué quiere decir que es el lugar de la que no pienso? Acá no pienso, piensa el otro.
Me alieno a los significantes del otro para poder existir. Va a decir, acá tenemos este punto de origen, ese cuerpo que alguien es como un objeto del otro, la mirada del otro, la voz del otro, nombrado por el otro, de la madre. Y dice, este es el lugar en el que necesariamente, forzadamente hay que alienarse, el lugar de la falta. Pero, ¿cómo no ser solamente eso en función de lo que el otro me nombra? Tengo que poder separar, si no, quedo completamente alienado a lo significante del otro. Entonces dice, hay que separarse a través de ir a reconocer el lugar de la pérdida. Dice, ¿no? Y la va a poner en el cuadrito, no sé si algo alcanzan a ver, va a poner, va a decir acá es el lugar del no pienso, me separo, y este es el lugar donde no soy, el lugar perdido, el lugar del desamparo, el lugar de la indefensión, de la angustia. Inevitable, vieron que es inevitable que en la separación hay un punto angustiado. Entonces hay dos faltas que son diferentes. Una es la falta representada y la otra es la pérdida que tiene que ver con el objeto perdido. A ver si puedo hacerme entender. Entonces, ¿qué dice Lacan? O no soy o no pienso. ¿Mm? En el lugar en donde no soy es el lugar de la angustia. Donde no soy es el lugar de la angustia, es el lugar del desamparo, del desvalimiento freudiano. Es el lugar de la total dependencia del otro. Allí no soy. ¿Mm? Y en esta dirección Lacan va a poner a la separación, para decir que ahora, en este punto, me represento como falta, pero totalmente alienado a los significantes del otro. Es decir, pienso con los significantes del otro. Si mi madre habla inglés, seguramente hablaré en inglés. Bien, y ahora vamos a volver a ver qué pasaba con Patricia, alienada a lo que el padre quiere. ¿Mm? A ver si ya están empezando a ubicar qué tiene que ver todo esto que estoy tratando de conceptualizar con el caso. Ahora lo vamos a poder ver en el caso. Esta cuestión de o no soy o no pienso es una cuestión clínica luminosa, nos sirve para pensar la clínica de todos los días. ¿Mm? Después Lacan la retoma en los cuatro discursos. ¿No? Eh, el punto en donde consisto en ser es el punto de goce. Soy un boludo, soy eh, lo lo que el otro espera de mí. ¿Mm? En ese punto no pienso. Pensar tiene un costo. O no soy o no pienso. Pensar tiene el costo de dejar de ser. Mientras soy, si soy un boludo, estoy en el terreno conocido de siempre. Hacer caer eso que soy es angustiante e implica poder pensar. Pensarse no con los significantes del otro, sino un pequeño margen de libertad en donde poder decir, no, no soy el objeto pulsional, no soy ese boludo. Bien, volvamos a Patricia ahora, que se acuerdan, se aliena a lo que el padre quiere o desaparece, queda borrado. Tenemos, vamos a ver, como en una obra de teatro,
La escena analítica tiene mucho de escena teatral. ¿Cuáles son los personajes? Vieron que al inicio de las obras de cualquier obra de teatro aparece, sobre todo en las de Shakespeare, aparecen en la enumeración de los personajes que van a aparecer en la escena. Acá tenemos el padre de Patricia, la madre, ella, el hermano, la ex del hermano. ¿Mm? El hermano tiene dos mujeres en juego. La ex, que el padre rechazaba y que él finalmente deja, y su mujer actual, es decir, la cuñada de Patricia. Mientras el hermano estaba con la ex, podemos decir que Patricia y su hermano estaban en el mismo campo, mal mirados por el padre, que se mantenía con la única que era su mujer, la madre de Patricia. Su mujer era la única que se acuerda, estaba angustiada, o como sea, pero siempre dispuesta incondicionalmente a complacer. La mujer en juego era su mamá. Los chicos, los hijos iban y venían, pero Patricia siempre osciló entre ser un objeto perdido para la mirada de él, con lo angustiante de tener que soportar eso, o alienarse a lo que él pretendía que ella hiciera, sea en lo que trabajaba, sea en el novio que tenía. ¿Cuándo se rompe este escena? En donde ella está más o menos sostenida. Cuando el hermano, harto del boicot de su padre, deja a su exnovia, de la cual Patricia dice, a ella la amaba de verdad, a ella sí la amaba. La dejó por hacerle caso a mi papá. Y ahí el hermano se mete en la escena con el padre y la madre, especialmente con el padre, allí en donde le trae la mujer con la que el padre no solamente, y aquí vamos a ir al punto, no solamente el padre la prueba, el padre queda fascinado. Se arma esta relación del padre con la cuñada en la que Patricia queda fuera. Por eso quería antes situar lo de pegar a un niño. Ven como ahora nos sirve para pensarlo. Ella queda ahora como un ojo mirando sola afuera de la escena. Ahora ella se quedó afuera de la escena, como espectadora. ¿Pero espectadora de qué? Espectadora, y vamos a ubicar después, me parece que esto es clave. Espectadora de la fascinación del padre por esta mujer que le trae el hermano. Entonces, decíamos que, ¿por qué se angustia? Y parece que porque queda caída de la escena que ella armaba con Néstor, en la que se representa siendo como el padre. Ella con Néstor, a quien lo trataba tan mal, ocupa varios lugares, siempre se ocupan varios lugares, pero también ocupa el lugar del padre, que reaccionaría con furia y que reaccionaría con furia si no le responden con incondicionalidad, con esa furia pasiva de no te hablo más, no existís para mí, que es la peor, es el último escalón del odio, ¿no? ¿Saben ustedes? El último escalón del odio no es como vulgarmente se cree la agresión. El último escalón del odio es la indiferencia, cuando ya no me importás. Es decir, que lo que está en juego es sostener al padre. ¿Quién ocupa ahora? ¿Quién ocupa ahora desde el casamiento del hermano el lugar del otro a quien se le responde incondicionalmente? ¿Quién es? ¿A quién se le responde ahora incondicionalmente? A la cuñada. Por lo cual, por eso digo, mi construcción es imprecisa, aunque da en el blanco de un modo indirecto. Porque el verdadero valor de la cuñada, que yo interpreto como la otra mujer, en realidad
no es el lugar de la otra, es más bien el lugar del otro con mayúscula, es el lugar del padre. ¿Por qué digo esto? Porque ¿qué denuncia ella? ¿Qué denuncia Patricia en este actinado, con esta escena que monta con este pobre hombre Néstor que soportaba sus llamadas y sus agresiones? Ella denuncia que la cuñada es quien ejerce ahora la tiranía. Y fíjense que hasta la madre protesta. ¿Vieron? ¿Se acuerdan que le decía la madre? Le decía que Patricia le decía a su nuera que no era un desecho para que vos le des los regalos que yo te hago a vos y a vos no te gustan. ¿Mm? La madre también se queja de la tiranía de la cuñada. Perdón, de la cuñada de Patricia, de su propia nuera, ¿Mm? Por cómo lo tiene hechizado. Porque una cosa es que el padre se porte como un tirano y otra es verlo hechizado, fascinado, sometido por la cuñada que ahora es la que ocupa ese lugar de gran otro. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Es decir, que en el esquema que armamos de pegan a un niño, la que está ocupando ahora el lugar del golpeador es la cuñada. Y el que está en el lugar del masoquismo, de niño golpeado, es el padre. Y eso es lo que a ella se le vuelve insoportable a partir del casamiento del hermano. Ver a su padre en esa posición de chupamedia de la cuñada, fascinado por el cuñado. Dicho en otras palabras, lo que ella no puede soportar es la castración, el masoquismo. Bueno, ustedes se dan cuenta que todo esto a mí en el momento de la intervención, que hago la intervención, se me escapa. Yo no tengo ni la menor idea de todo esto. Estas son cosas que yo voy escribiendo, repensando eh, a partir de sesiones posteriores de este análisis, ¿no? Pero, ¿por qué la intervención tiene eficacia? Porque hago una lectura a la letra. Al leer a la letra lo que ella asocia, la interpretación da en el blanco igual. Porque lo que hago es situar que ella estaba ahí, en el lugar de la cuñada, y que en su furia ella estaba en el lugar de la cuñada. Y entonces también se resignifica la interpretación de la sesión del día anterior. Porque ¿qué pasó? Ella había pasado a dejar a Néstor, a dejar caer esa escena, sin que esa escena haya sido interpretada. Podemos decir que si en esta escena que yo estoy describiendo, en donde ella denuncia esta fascinación del padre por la cuñada, había un llamado al otro, había un actinauta, había un llamado al otro para que se presente la denuncia en la cual se reconozca que el padre está allí atontado por esta mujerzuela, podríamos decir, para ella. Al ella dejarlo a Néstor e irse con un hombre como el padre, Pedro, este reclamo queda sin que nadie lo oiga. Es como un llamado que nadie atendió. Entonces ella pasa, y acá vamos a ver el valor de ubicar esto de alienación, separación. Ella pasa de estar como objeto perdido en el goce, perdida en esta escena de demanda, de acting out, en la que lo maltrataban esto, ¿no? Pasa de ahí a meterse de nuevo a la alienación al padre. Pasa a ser como la madre, complaciente con un hombre que es como el padre. Y ahí entra en este estado de angustia. Pero hay que tener en cuenta que todo esto es en transferencia. Todo esto es lo que yo les nombraba como el redoblamiento de la alienación-separación, pero ya jugado en la transferencia, del análisis. Con lo cual viene angustiada sesión. Tiene a quién dedicarle
toda esta escena que armó y venir a contarla y a decirme estoy angustiado. ¿Y con esto qué me decís? Sí, ya sé, me volví a meter acá, pero no me alcanza. Necesito que interpretemos esto. Necesito que interpretemos este lugar insoportable, en donde ella tiene que poder separarse de este lugar, sabiendo que hay vida más allá de la mirada del padre. Que si sale de ese lugar no va a quedar como objeto perdido, desamparado, angustiado. Porque ¿cuál era la cuestión fantasmática de ella? Que si ella no hacía lo que el padre le decía, el padre la borraba, ¿se acuerdan? El padre desaparecía y ella quedaba perdida, como hija, como sujeto, quedaba huérfana. En ese lugar no se puede existir. Entonces lo que construye en estas sesiones es lo que tiene que ver con lo que ubicábamos respecto del Fordá. Lo que ella construye en estas sesiones es un lugar donde existir más allá de la mirada del padre. El padre puede quitarle su aprobación, su mirada, y ella seguirá existiendo fuera de él, representada. Como la que, por ejemplo, no va a sostener al padre complaciendo. Mirada del padre que estaba caída, porque la mirada del padre no la miraba ella ahora, sino que la mirada del padre estaba ahora en la cuñada, que hace que ella lo vea al padre barrado en este lugar que a ella se le hacía insoportable, que es ver el masoquismo, el lugar en donde el padre se le cae. Entonces ella sintomáticamente, a través del acto, intenta sostenerlo, pero la angustia viene a poner un freno. Bueno, que la angustia es el último refugio del psiquismo y es la barrera frente al avance del goce del otro. Entonces, demos una vueltita más para terminar de clarificar esto. La escena que ella intenta desenmascarar es la escena en la que en su fantasía su cuñada está allí hipnotizando al padre. Ahora ella busca romper el hechizo en el que está el padre y ella se erige en el lugar de su cuñada. Ella es su cuñada hecha una fiera. Pero por estas cosas del análisis, de la transferencia, de que ella viene trabajando, que le da cosa, que por qué sigue agrediendo a este tipo que no se lo merece, y bueno, y conoce a este Pedro, y bueno, lo deja. Y se mete en la escena con Pedro. Y claro, se angustia terriblemente porque hay algo que no fue interpretado. Pero que Lacan decía, el acting out llama a la interpretación. No sabemos si es interpretable, muchas veces no es interpretable, hay que ver por qué caminos, pero llama a la interpretación, a diferencia del síntoma que se va hasta a sí mismo. El síntoma es interpretable, pero no llama a la interpretación. El síntoma es goce, el síntoma se va hasta sí mismo. En cambio, el acting out llama, es un llamado, es una mostración, un llamado a la interpretación. Y en este caso, ella pasa de Néstor a Pedro sin que eso haya sido interpretado. Por eso se angustia terriblemente. Porque pasa a ser la madre sumisa al padre, que identifica ese lugar. Queda otra vez alienada al sentido del otro, al sentido del padre, que fue lo que de algún modo queda ubicado en la primera interpretación de esta primera sesión en la que está tan angustiada, ¿no? Pero que hay que tener en cuenta que esta alienación es secundaria. Al separarse del lugar de alienación en el que estaba, ¿qué pasa? Pasa por encima de su angustia a través de una nueva alienación al lugar de la madre. Pero ahí pasa por encima de la angustia. Es necesario que la angustia se tramite en transferencia y que se represente y se interprete qué era lo que estaba en juego.
Y lo que estaba en juego también era la venganza al padre. Porque al quedar caída de la escena anterior, en la que ella era la cuñada y Néstor el padre maltratado por ella, vuelve a sostener al padre como un amo en esta escena con Pedro en la que ella se siente un objeto, ¿se entiende? Y se le aparece que no la quiere, que a él nada le importa de ella. Es decir, reaparece ella como objeto degradado. Ella se mete como niño golpeado, se mete en el lugar del masoquismo. En la escena con el Pedro, ella entra al lugar del masoquismo. Por eso les traía a pegar a un niño. Recuerden que le decía al niño, se mete en la escena, se sustituye al niño golpeado como un modo de hacerse amar. Y en este punto el masoquismo es una solución al desamparo. Entonces, y con esto ya voy cerrando y así abrimos a dejar unos minutos por si podemos conversar. Entonces, ¿qué posibilita la interpretación? Y yo creo que probablemente lo que posibilita es situar al padre castrado y soportar la castración del otro. Vieron que la propia castración entra por la castración del otro. Siempre en análisis, cuando tenemos que hacer entrar la castración, tenemos que entrar por el lado de la castración del gran otro. Eh, si ella en su acting pretende mostrar cómo el padre está atrapado como objeto de la mirada de la cuñada, entonces el padre está castrado. Y ella necesita que se sancione el masoquismo del padre, la castración del padre, mostrando que él también está castrado, que no es Dios. Eso no había tenido inscripción. Nadie se enteraba. Siempre hay que recordar que cuando la castración entra, cuando el lugar de la falta entra y ocupa su lugar de derecho en la estructura, la amenaza se termina. Lo verdaderamente angustiante es la amenaza de castración. Una vez que ya entró la castración, ya está, la amenaza se disipa. Yo me acuerdo de ese paciente que hace muchos años me contaba que llegaba, llegaba el padre a la noche a la casa y la madre, cuando era chico, ¿no? Y la madre le contaba todas las travesuras y todas las cosas que la macana que se había mandado durante el día, y el padre iba y le decía, mañana a la mañana te voy a castigar. Y él se quedaba toda la noche despierto, angustiado, inquieto, pensando en el castigo que le iba a dar el padre a la mañana. El padre se levantaba a la mañana, se iba a laburar y ya se había olvidado. Pero él se había quedado toda la noche, decía la amenaza, la amenaza. Dice, ¿cuánto mejor hubiera sido que él llegara, me diera una bofetada y se terminó y yo después me iba a dormir tranquilo? No, me quedaba toda la noche asustado por la amenaza. Lo terrible es la amenaza. Cuando ya se realiza, ya está. Se terminó la amenaza. Bien, ¿qué hace Patricia? Anota en la transferencia, toma nota, se escribe en transferencia por la vía del sujeto supuesto saber que ella se representa existiendo, ocupando un lugar propio, legítimo, más allá de la mirada del padre, liberándose de que la condición de su existencia sea la de habitar el mundo que el padre le habilite, ¿sí? De ese modo ella se libera de que la condición de su existencia sea la de habitar el mundo que el padre le, le apruebe, se libera de vivir alienada al significado que el otro le da. Bueno, hasta aquí podría seguir un rato más, pero paro acá y a ver si
si me pudieron seguir, si quieren hacer alguna pregunta. Abran las cámaras, lo que quieran, los micrófonos. Para empezar, díganme si pudieron seguir avanzando, porque no era fácil esto, ¿eh? Yo, cuando estuve tratando de armar y ver cómo transmitía, dije, no es tan fácil de seguir. Pero bueno, pareció muy interesante poder pensar este caso en relación a alienación, separación, pegar a un niño, fordar, ¿no? Como tener todas estas cosas nos permiten abordar la clínica de otro modo. Hola, buenas tardes. Hola, Andrea. ¿Qué tal? Me pareció súper interesante, eh, muy power, mucha información. Me parece que estuvo buenísimo cómo lo armaste justamente. No, todavía hay que bajarlo un poco. Solo me queda esta duda. Al anoticiarse ella a este padre castrado de alguna manera, ¿no? Estando en esta posición masoquista, ¿es ahí ese momento? O sea, se anoticia esa castración y ahí puede hacer esto que vos decís de liberarse de la alienación, porque esos significantes que ella creía tan potentes ya no tienen esa potencia. Es como el momento clave. Claro, claro, por eso la construcción de esta escena, que toma valor de interpretación en la segunda sesión, la alivia tanto, queda tan aliviada, porque finalmente es como yo diría, la denuncia queda registrada en el juzgado, ¿no? Ujú. Digo, yo creo que un modo útil de pensar la intervención en relación al acting out, ¿no vieron que le decía, Lacan nos dice, el acting llama a la interpretación, pero no es interpretable? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Esto se lo estoy pensando ahora con ustedes, ¿eh? Me parece que es muy útil tener la imagen tribunalicia, la imagen del discurso del derecho. ¿Mm? En el acting out hay algo, siempre hay algo de denuncia. En esta mostración hay algo de denuncia. ¿Mm? Y en este punto, en la transferencia, tenemos que cumplir la función de, vamos a decirlo así, eh, ser el tribunal de segunda instancia que recibe la apelación. Porque lo que nos trae en la denuncia es que ha habido una sentencia de primera instancia en la que el sujeto quedó en posición pasiva y alienado y sometido a esa escena. Entonces, lo que hacemos es tomar esa denuncia. El hecho de que esa denuncia quede registrada y de que allí ha habido algo que no tenía que ser así, que no es correcto. En este caso, lo que vos, Andrea, muy bien situás, el padre eh, capturado por la cuñada, pero ¿qué es lo que le muestra a ella? Cómo ella quedaba capturada. O sea, lo que se muestra allí es la escena del sometimiento. ¿Mm? Lo que ella por fin puede ver, al verlo al padre castrado, al verlo al padre sometido, es cómo se juega la dialéctica en la cual ella creció, fantasmática, en la que siempre hay uno que somete y el otro que es sometido, y si no se somete, desaparece, es eso o nada. Entonces, una vez que lo que se recibe es la denuncia de que la vida quede restringida a tener que someterse o desaparecer. Y entonces sí, la castración del padre, la denuncia de la castración del padre, lo que muestra es
ah, mirá, ahora el tirano, pero mientras era el tirano, la escena no se conmovía. Lo que produce la vacilación fantasmática es cuando el padre deja de tener el lugar del tirano. Y esto le permite hacer un gran avance en, en poder construir la escena de su fantasma. Allí hay construcción de la escena del fantasma y la construcción del fantasma es la condición para poder atravesar. Uno no puede atravesar el fantasma sin previamente construirlo, ¿no? Recién una vez que está construido, que el sujeto puede ver cómo está jugado en la vida como objeto en las escenas en las que se mete, ¿no? Recién ahí puede decir, bueno, esto sí, esto no, yo no soy eso, no quiero ser eso, ¿no? Quiero existir más allá de la aprobación de mi padre, en este caso, ¿no? Bueno, gracias, Andrea. No sé si respondí a tu pregunta. Eh, escuchemos qué otros comentarios. No se queden con las ganas. Digan algo antes, antes que desaparezcamos de la escena. Sí, bueno, te quería agradecer, a mí también me pareció muy buena la exposición y bueno, como dijo la compañera, ahora hay que ver cómo uno la organiza y la plasma, ¿no? Porque te resuenan un montón de pacientes y de historias, ¿no? En el consultorio, de la práctica misma, esto que vos decís. Y a veces cuesta un tanto ubicar el fantasma de pegan a un niño, ¿no? La estructura fantasmática relacionada con esto. Eh, si bien uno escucha el Edipo, ¿no? Que al principio pensé que apuntabas un poco también a todo esto, me pareció interesante, bueno, es cierto, te escuchaba cuando decías lo del Fordá, ¿no? Es por la ausencia, y Lacan lo dice en el seminario 5, que primero se nombra la ausencia y después la presencia. Si, digamos, no toma, no hay conocimiento de la presencia si no es a través de la ausencia. Exactamente. Interesante, ¿no? Claro. Entonces, y vos marcabas bien esto, donde decís, bueno, se daba cuenta que no siempre nombraba la presencia, sino que nombraba más bien esto que le faltaba y que él era caído de la escena. Bien, me pareció es interesante también, y cómo los pacientes también a veces juegan este juego, ¿no? Y está relacionado ahora, lo puedo relacionar más con el fantasma de pegar a un niño, ¿no? Y con esa, y digamos, de los tres momentos o de las tres frases, ¿no? La que queda inconsciente, la que es inconsciente, que es la más complicada, Sí, obviamente. sí. Sí, sí, la que Y dice Freud me gusta, sí, no tienen, sí. no hay tan inconsciente que muchas veces ni siquiera la pueden reconocer. Es una Y construcción de... nosotros, claro, y nosotros, la construcción a veces es tan ciega también, está en un punto ciego para nosotros, ¿no? Ujú. Sí, pero aparte es muy difícil de hacerle al paciente, de hacerle ver cómo se hace amar a través de hacerse maltratar. Eh, no es, no Claro, es nada, nada claro, por fácil. eso cuando vos ¿Cómo decías, decirle esto yo no sin lo que sabía, desaparezca del consultorio, ¿no? Sin que se desgarre claro, la transferencia. Ahí son cosas que claro, uno no puede andar diciendo en una primera entrevista, ni mucho menos. claro, y después también, porque cuando vos decías, yo intervenía y no me daba cuenta o no tenía esto todavía, y cuando lo tengo, ¿qué haces? ¿No? ¿Cómo intervenir en la dirección de la cura, ¿no?
en el consultorio, en las intervenciones. Bueno, me pareció muy interesante, me gustó mucho y bueno, te agradezco. Bueno, Bueno, gracias, y gracias. el último punto que dijo la compañera y que vos aclarabas, esto sobre, bueno, que vos decías, bueno, ahora es como mala palabra, ¿no? A decir el atravesamiento del fantasma, ¿no? Es ir a ver qué hay ahí atrás del Edipo, digamos, ¿no? Ujú. Si bien el fantasma es la respuesta que el neurótico se da frente al deseo del otro, ¿no? Pero Sí. digo, qué difícil, qué difícil. Es un trabajo difícil. Lo nuestro. Así es. Sí, Gracias, Fernanda. Bueno, gracias te por los comentarios. te agradezco. Sí, 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 es un trabajo difícil. Pero bueno, por eso tenemos que, está bueno eh, despejar las neuronas y tenerlas siempre lo más despiertas posibles para, eh, porque es difícil porque al fin y al cabo vivimos en el caso por caso. Y entonces todo lo que estudiamos, todo lo que aprendemos, después, como decía Freud, cuando estamos frente a cada nuevo paciente, tenemos que olvidarnos de toda la teoría y escuchar qué es la singularidad de lo que está allí en juego con ese paciente en ese momento y con toda la complejidad de la transferencia, ¿no? Sí, Poner el cuerpo. Ahí nos sí. encontramos con todo este lío que, que a mí me gusta poner en cuestión, porque estoy inmerso también de cuánto se juega la presencialidad, cuánto se juega la virtualidad, cómo estamos hoy teniendo que aprender un nuevo lenguaje a partir de atender online. ¿Mm? Y la posibilidad de estos encuentros son muy buenos. Si los había escuchado en un momento una colega que había dicho justamente esto, ¿no? Si uno no interviene o no pregunta o no se anima, ¿no? A preguntar y a hacer algún comentario en estos espacios que también son virtuales, que se dan con tanta frecuencia, uno los de esto no pasa nada. Uno no, la clase o el espacio que el otro nos brindó de saber, de mostrar un saber hacer, se nos desvanece, ¿no? Entonces, bueno, la participación de uno y el haberse quedado a veces con preguntas o con la posibilidad de hacer algún desarrollo, bueno, es muy importante. Entonces, te agradezco Totalmente. mucho porque me parece importante. Es la posibilidad de apropiarse de algún, Exacto, con esto nos armamos. de algún, de algún elemento, ¿no? Yo Sí, digo, cuando voy a escuchar, escucho una conferencia, una charla, una jornada, eh, si me quedó una idea que me dejó pensando, yo ya me quedo contento, claro, ¿no? claro, Eh, claro. no, porque al fin y al cabo, por eso es lo mismo que cuando pensamos en la interpretación y pensamos quién interpreta, ¿Mm? ¿Cuál es la interpretación que importa? ¿Mm? Y hay que saber que la interpretación que importa es la que hace el paciente. La que hace el paciente cuando se va. No, tenemos la experiencia de nuestros propios análisis, llegamos a la sesión siguiente y no nos acordamos nada de lo que a lo mejor hablamos en la anterior, ¿no? Y de golpe aparece una idea luminosa, esto es lo... Pero estuvimos hablando a lo mejor 40 minutos, 45 minutos, ¿y qué dijimos? No, no, se perdió, en algún lugar queda, ¿no? O el analista nos hizo una interpretación precisa, este, ¿cómo llamarla? Muy, que dio en el blanco. Ahora, la cuestión es si uno la puede escuchar o no. ¿Y qué interpretación hace uno con la interpretación que te hizo el otro? Bueno, y acá es lo mismo. Acá estamos en este espacio escuchando, no sé yo. No sé cuánto de todo lo que dije les habrá podido quedar, pero si les dejó algunas preguntas, algunas inquietudes, alguna cosa para pensar, bueno, es la idea con la que me doy por satisfecho. Así que bueno, agradecido a todos ustedes. Igualmente, No sé si igualmente. alguien quiere agregar algo más, tomar la palabra, damos una última oportunidad. Bueno, entonces me despido y será hasta otra ocasión. Gusto.
de haber estado con ustedes. Muchas Nos vemos. gracias. Muchas Gracias. gracias. Igualmente. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias.